Sociología 2, clase 3. Los movimientos sociales contemporáneos en la era de la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Consiste en la integración de las diversas sociedades internacionales al mercado capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde teorías económicas como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que ha acarreado problemas sociales y económicos, como el bajo poder adquisitivo, que ha imposibilitado que amplios sectores de la producción no alcancen a cubrir todo para la subsistencia, provocando una pobreza extrema, aunado a la liberación del mercado y las privatizaciones de las paraestatales, afectando a los consumidores, neoliberalismo autoritario. Existen numerosas corrientes de pensamiento que creen que la globalización trasciende la cuestión económica y abarca la cultura, por ejemplo, como la relación de fuerzas entre las naciones más desarrolladas, como las europeas o los Estados Unidos, y las subdesarrolladas, como las latinoamericanas o africanas, es sumamente desigual. La globalización sin límites ni controles favorece el imperialismo cultural y el dominio económico, y atenta contra la identidad particular de cada pueblo. Pese a que el concepto ha sido utilizado en un sentido económico, es un concepto de origen político. Una de las tareas de la acción política es ordenar la vida social y cultural y poner límites donde reinan la anarquía y los excesos, pero al mismo tiempo ha de liberar lo que está demasiado jerarquizado o reglamentado, a lo que es represivo e injusto. Antecedentes históricos. El origen histórico de la globalización se remonta a 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. A partir de allí, la voluntad expansiva de Europa se tradujo en una serie de imperios y el comercio global se intensificó año con año. Las potencias se basaban en la teoría económica política del mercantilismo, que se suponía la competencia por una cantidad finita de riqueza y la necesidad de un control estricto del comercio. Las tensiones y enfrentamientos dieron lugar al primer tratado global de la historia, el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal acordaron cómo repartirse los territorios conquistados. Este proceso, originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. Nueva economía, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto a la implementación definitiva de la sociedad de consumo. Es resultado de la participación económica de distintos países en el proceso de producción de mercancías. No obstante, el tipo de participación es distinto dependiendo del pedorimio económico, científico y tecnológico de cada nación. En la producción de un televisor se integra tecnología y mano de obra de empresas de varios países, pero la principal productora puede tener su origen en Japón o en Estados Unidos. La riqueza generada de manera internacional se concentra en ese país, porque el capital de origen, el aparato productivo y el diseño científico y tecnológico provienen de una nación desarrollada industrial y financieramente. Globalización. La palabra globalización se ha convertido en un concepto múltiple. A veces describe procesos complejos que, sin embargo, no son tan novedosos como se suponía alrededor del papel del Estado, la política, la economía y la desigualdad internacionales. Los tipos de globalización son económica, cultural, tecnológica, ideológica, política, jurídica, etc. Globalización, el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, que les dan un carácter global.
Así, los modos de producción y de movimiento de capital se configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perteneciendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. Económica. Es la integración de un mercado mundial en la que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales, financiero, dinero, préstamos, créditos internacionales y la inversión extranjera, comercial, bienes y servicios que finalmente se compran y se venden en el mercado internacional, y productivo, el dinero invertido en materias primas, bienes de capital. En este mercado internacional los principales vendedores son las empresas multinacionales, como por ejemplo la Shell, la Coca-Cola, Sony, IBM, Unilever, Philips, Dodge, etc. Los compradores son las poblaciones de cada país y también hay muchísimos vendedores de su fuerza de trabajo. Estos son los que constituyen la mano de obra, ya que ellos venden su fuerza de trabajo o cambio de un salario. Cultural. Se caracteriza por un proceso de interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global, aldea global. Al respecto, existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, transporte y telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TICs y el Internet. En el plano ideológico, los creados valores y colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizando y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. En lo político, los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado sociedad red. En activismo, cada vez más gira en torno a las redes sociales. Se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos, caso de indignados en España, los levantamientos en Egipto, entre otros. Y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición del capitalismo, en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo, en economías subdesarrolladas de algunos países, aunque con distintos grados de éxito. Geopolíticamente el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, y en las relaciones internacionales el multilateralismo y el poder blanco se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. El orden jurídico. Se ve la necesidad de uniformar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo, antiglobalización, habiendo también posturas eclécticas y moderadas. El avance de la tecnología, el auge de las telecomunicaciones e Internet y el desarrollo de los medios de transporte ha permitido que el fenómeno de globalización sea una realidad ineludible en el mundo actual. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y tus actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.